Quiero extenderle un saludo fraternal en el nombre del Señor Jesucristo y aprovechar el privilegio para estudiar un tema más de nuestra serie Los pecados claro y sencillo. Pregunta del día: ¿qué enseña la Biblia sobre el hecho de ser cómplice? Manténgase conectado. En Levítico 19 y el texto 17 encontramos lo siguiente: no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es importante analizar que la Biblia enseña que a veces el prójimo peca, pero uno puede ser partícipe de ese pecado o cómplice de ese pecado. Y el plan de Dios es que no pequemos nosotros por el poder del Espíritu Santo, pero que tampoco seamos cómplices de aquellos que practican el pecado. ¿Me estoy explicando? Hay muchos escenarios en el cual a veces nos prestamos como cómplices, y Dios está haciendo un llamado a que abandonemos esos escenarios para su gloria y su honra. Por eso, en el capítulo 18 de Apocalipsis, encontramos que el versículo 4 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Noten que el llamado de Dios es: salid de ella para que no seáis ¿qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados. En otras palabras, para que no seáis considerado cómplice de los pecados que ella comete. Y hay muchas maneras en las cuales nosotros, los seres humanos, a veces somos cómplices de los pecados de otros. Hay ocasiones en las cuales una amiga puede ser cómplice de la infidelidad de su amiga. Hay otros casos donde un amigo puede ser cómplice del asesinato de otra persona. En algunos robos hay complicidad. En algunos desfalcos hay complicidad. Es decir, en muchos de los pecados que se dan en la tierra suele haber alguien que colabora, que calla, que apoya, que es cómplice, y Dios culpa tanto al que lo hace como a aquel que participa. Y por eso hay una historia que quiero recordarle, está registrado en Hechos, el capítulo 5. No voy a leer los textos porque son muchos, pero tome nota. Hechos 5 del 1 al 11. Allí menciona que una pareja llamada Ananías y Zafira hicieron una promesa a Dios de vender una propiedad y entregar los recursos o el dinero de la venta a los discípulos para el uso de la obra de Dios. Sin embargo, después de haberla vendido, ellos ambos convinieron en robarse parte de los recursos y entregar la otra parte a los discípulos. La Biblia enseña que primero Dios mató al esposo, Ananías, y posterior a eso, entonces Dios también mató a la esposa, Zafira, porque en esta historia en particular, Zafira era cómplice del robo de su esposo. Dios no culpa a nadie por el pecado de otro, siempre y cuando no sea parte de, no sea partícipe de, no sea cómplice de. Si ella hubiese dicho al apóstol Pedro: mira, no estoy de acuerdo con lo que hizo mi esposo, él robó una parte, yo no puedo hacer nada al respecto porque él es la cabeza de la casa y él decidió quedarse con esa parte del dinero, pero yo no estoy de acuerdo y yo vengo para hablar las cosas claras, tanto delante tuyo como delante de Dios. Si esa hubiese sido la actitud de ella, entonces Dios
hubiese matado tan solo a Ananías y la hubiese salvado a ella. Pero la Biblia explica en esa historia que ella convino con él, ella estuvo de acuerdo con él y por consiguiente Dios liquidó a los dos porque ella fue cómplice del pecado de su esposo. Así que ya no seas más cómplice del pecado de su amigo, ni de su amiga, ni de su compañero, porque Dios te culpará por el pecado del otro.